Desde que subí el iceberg de las caricaturas quise hacer otro iceberg, pero cada vez que parpadeaba salía otro nuevo video y me quedaba atrás. Pero después de mucha búsqueda de las formas menos convencionales y la investigación más profunda, por fin conseguí un iceberg que me convenció de hacer un video, y de un tema que me apasiona tanto como lo es el cine del terror. Antes de empezar debo mencionar dos cosas. La primera es que este iceberg fue creado por el usuario de Twitter Juan Manuel Reyes, quien también crea icebergs sobre diferentes temas. La segunda es que este video va a ser dividido en dos partes, para así no hacer esto tan largo y evitar que mi PC explote renderizando. Sin nada más que decir, te dejo con el iceberg del cine del terror. Jason no sale hasta viernes 13 parte 2. Esto no es una teoría, sino más bien un dato curioso que me gustaría asumir todos lo conocen, pero siempre está la persona que se lo cuentas y te dice... Resulta que, a pesar de ser la imagen de la saga de películas Viernes 13, Jason Voorhees no fue el villano en la primera película de la saga, sino que en cambio fue su madre, Pamela Voorhees. Para entender esto tenemos que saber la historia de Viernes 13. A los 16 años de edad, Pamela Voorhees dio a luz a un hidrocefálico chico al cual llamó Jason. A causa de su deformidad, Pamela nunca envió a Jason a la escuela y siempre fue extremadamente sobreprotectora de él. Pamela consiguió un trabajo como cocinera en el campamento de Crystal Lake. En un día fatídico en 1957, Jason, enfurecido con la burla constante de los otros niños, se escabulló de su cabina a altas horas de la noche para demostrar que podía nadar. Los consejeros no lo observaban ya que ellos estaban de fiesta en una cabaña de adultos. Jason nunca salió del lago y presumiblemente se ahogó. Pamela culpó a los consejeros de la muerte de su hijo por haber sido descuidados en el día en el que sucedió. Llena de ira y sed de venganza, Pamela decidió tomar la justicia por su propia cuenta y comenzó una maratón de brutales asesinatos a todos aquellos guías que no salvaron la vida de su hijo. Presumiblemente, pues, aunque no es el protagonista de la cinta, Jason sí tiene sus 5 segundos de fama en el final de la misma. Mientras Alice, la única sobreviviente de la matanza de Pamela, está descansando en un bote, Jason sale súbitamente del agua y la toma intentándola arrastrar al fondo del agua, en uno de los mejores plot twists de las películas de terror que te acabo de arruinar. Johnny Depp apareció en Pesadilla en la calle del infierno. Otro supuesto dato curioso que yo pensé que ya todos estábamos de acuerdo, pero al parecer no, hay gente que no lo sabe. El superfamoso actor de Hollywood, Johnny Depp, tuvo su debut en el cine en la primera película de la saga de Pesadilla de la calle del infierno, siendo una de las víctimas de Freddy Krueger, quien tiene una de las muertes más espectaculares de la saga. La cual, ¿sabías que para grabar esta escena en donde la sangre era expulsada desde la cama hacia el techo de la habitación, el equipo pegó todos los muebles y objetos en el set para girarlo 360 grados y así hacer que la sangre cayera desde el techo? Los ojos de Pennywise. El color de los ojos de Pennywise cambia a diferentes tonalidades durante la película It. Esto no es un error o un accidente, sino que tiene un significado detrás. Cuando los ojos de Pennywise son azules, esto significa que es débil o que está relajado. Cuando sus ojos se vuelven verdes, significa que es más fuerte, pero todavía está relajado. En cambio, cuando sus ojos cambian a naranja, significa que es muy fuerte y está molesto. Witchcraft. Witchcraft es una saga de películas de terror que tocan el tema de la brujería, el satanismo, el ocultismo, la brujería, el satanismo, el ocultismo y la brujería, todo lo que hace temblar a una madre. Esta saga de películas es conocida no por su calidad, sino por el hecho de que cuenta con 16 películas hasta la fecha, haciéndola la saga con más películas dentro del género del terror. Y estamos hablando de un género que hace 10 películas de Hellraiser, así que aquí la competencia es dura. La razón por la que esta saga de películas es tan poco conocida a pesar de optar de cierto récord es que estas películas son de muy bajo presupuesto, tanto que la primera entrega fue directa a DVD. Es más, ni siquiera DVD, sino VHS. Imagínate. Reacciones de terror reales en Alien. Estoy seguro de que muchos ya conocen esta anécdota, pero de todas formas nunca está de más contarla para aquellos que no la conocen.
En la película de 1979, Alien el octavo pasajero, el director Ridley Scott quería capturar reacciones lo más genuinas posible. Para la escena en la que el xenomorfo atravesaba el pecho de Kane, él quería que la sorpresa en el rostro de los demás pasajeros cuando una criatura desconocida salía desde el pecho de Kane fuera lo más realista. Así que, ¿qué hizo? Pues lo sorprendió de verdad. Para esto, Ridley Scott puso un dispositivo que haría explotar una bolsa llena de sangre y vísceras de animales. En el momento oportuno, el cineasta indicó a los actores que se inclinaran sobre el cuerpo de John Hurt, quien sostenía un torso falso sobre él mismo, del que salía el xenomorfo, para automáticamente hacer reventar la bolsa y cubrir a todo el elenco de sangre, ante el asombro, desconcierto y susto de los asistentes. Terror Dome. ¿Te imaginas a los personajes de las películas de terror en un juego de peleas tipo Mortal Kombat? Oh. Bueno, también está Terror Dome. Terror Dome es un juego de pelea en 2 dimensiones con gráficos pre-renderizados, al mismo estilo Mortal Kombat, en el que algunos de los personajes más populares del cine del terror se reúnen para partirse la madre, como tiene que ser. El juego es completamente gratis y también dispone de una secuela, esta protagonizada por los monstruos clásicos del cine y la literatura, como Drácula o Frankenstein. Extro. Extro es una película británica de terror y ciencia ficción, muy poco recordada por el público. La película no es increíble, pero tampoco es buena. Es una mala película de terror de bajo presupuesto. La única razón por la que algunas personas la conocen es por ciertas escenas algo creepy que generalmente son sacadas de contexto para ser usadas en recopilaciones de terror con Meg and the Monster de fondo. Y porque es una de esas películas tan malas que la puedes ver para sacarte unas buenas risas. Kevin McAllister es Jigsaw. Empezamos con las teorías y no empezamos bien. Según esta teoría, Kevin, el niño de mi pobre angelito, y Jigsaw, el villano del juego del miedo, son la misma persona, basándose en una sola cosa, y es que a ambos les gusta crear complejos planes para torturar a sus víctimas. Yo creo que de hacer que alguien se caiga por las escaleras, a ponerle una maldita máscara con cuchillas y obligarle a sacarse un ojo con un bisturí con una llave para salir, hay un largo camino, pero eso es lo que yo pienso. Frozen es una parodia del Resplandor. Wow, la anterior no se ve tan mal ahora, ¿cierto? Frozen y El Resplandor, pero qué buena combinación de 2 películas para ver una detrás de otra. Una es una aterradora película visceral cruda que ha asustado a miles de personas desde su salida. La otra es El Resplandor. No, pero aunque estas 2 películas sean aparentemente súper diferentes, según estas teorías, no son tan diferentes como creemos. Según esta teoría, Frozen es una parodia del Resplandor, o al menos tiene referencias a esta. Las similitudes que esta teoría apunta para darse veracidad son las de que Dani y Anna son 2 personajes inocentes que tienen contacto con lo sobrenatural y están encerrados en un gigante castillo donde deben pasar su tiempo libre jugando solos. Jack y Elsa, 2 personajes de inmenso poder que son un peligro para su familia y que tras encontrarse encerrados dentro de un paraje helado sin escapatoria posible, no parecen manejar de la mejor manera su nueva posición de poder. Olaf y Wendy, 2 personajes un poco torpes que conocen a los protagonistas mejor que nadie y harían lo que sea por salvarles del peligro. Kristoff y Halloran. Kristoff tiene una relación especial con Anna debido a la experiencia de ambos con los trolls, así como Dick Halloran tiene un vínculo especial con Dani ya que ambos han experimentado el Resplandor. En el final de la película, ambas historias terminan con 2 de sus personajes principales prácticamente congelados, aunque claro, por motivos bien distintos. Estas similitudes fueron suficientes para que algunas personas asuman que Disney se tuvo que inspirar, al menos un poco, en el Resplandor para hacer Frozen. No puedo creer que acabo de decir esa frase. Matilda es una precuela de Carrie. Aquí tenemos otra teoría que va en la misma línea que la de Kevin y Jigsaw, y es que como tal, estas carecen de mucha lógica. Tal vez a primera vista creas que es una buena teoría, pero la única base que usan ambas teorías para tener fundamento es que ambos personajes tienen habilidades similares. Pero fuera de eso, ¿por qué Matilda se cambiaría el nombre a Carrie? ¿Por qué Jennifer se volvería una fanática religiosa y torturaría a Matilda de la noche a la mañana? Son preguntas que esta teoría te responde con el simple ¿porque sí? White Zombie. White Zombie es una banda de heavy metal formada en 1985 por Rob Zombie, pero
Eso no es de lo que trata este puesto, ¿cierto? Pocos saben que el nombre de la famosa banda de metal White Zombie viene de una película de terror lanzada el 4 de agosto de 1932. El hecho de estar vinculada a la famosa banda no es lo único que hace a esta película ser recordada, y es que esta película guarda un lugar muy importante en el cine, ya que es considerada como la primera cinta en la historia en la que aparecen zombies. Y así como muchos debuts, este no fue muy bueno. La película hizo bien en taquilla, eso sin duda, pero que una película haga bien en taquilla no significa que sea buena, y este sin duda fue ese caso. White Zombie tuvo pésimas críticas. Probablemente gran parte de su éxito tan solo se debió a que contaban con Bela Lugosi, quien tan solo un año antes había hecho Drácula y se había proclamado como una mega estrella del cine del terror. Y claro, los productores tenían que capitalizar en ese mercado, poniendo cosas como Bela Drácula Lugosi en el título y poniendo a Bela Lugosi lo más parecido a Drácula posible, haciendo que la gente se pregunte, ¿esta película es de Drácula? ¿Va a salir el vampiro? ¿De qué trata esto? No sé, vas a tener que verla para averiguarlo. La Mansión del Diablo. El género del terror lleva presente en el cine desde literalmente sus inicios. La primera película de la historia fue El caballo en movimiento y fue estrenada en 1878. Esta película solo fue hecha para demostrar la capacidad de las electrografías automáticas. Ahora, tan solo en 1896 se estrenó un cortometraje el cual puede ser considerado como la primera película de terror de la historia. La Mansión del Diablo cuenta la historia de un encuentro con el diablo y varios fantasmas. Su intención es evocar diversión y admiración de sus audiencias en lugar de miedo. Sin embargo, debido a sus temas y personajes, técnicamente puede considerarse como la primera película de terror que la audiencia ha visto. Aparte de esto, la película incluye una transformación que involucra a un murciélago, por lo que también se le ha llamado como la primera película de vampiros. El filme también es innovador en longitud. Su tiempo de ejecución de más de 3 minutos era algo ambicioso para su época. Frankenstein, 1910. Muchas personas asumen que la primera película en donde apareció el monstruo de Frankenstein fue en el filme de 1931 dirigido por James Whale. Esto es claro porque muchos desconocen de la existencia de Frankenstein de 1910, un cortometraje mudo producido por Thomas Alva Edison y basado en la obra original de Mary Shelley del mismo nombre. Durante muchos años esta película se creía perdida, hasta que en 1963 se hallaron en viejos archivos de Edison imágenes y una descripción del argumento. Halloween y Star Trek. ¿Qué clase de cosa pueden compartir la película Halloween y la serie Star Trek? Pues aunque no lo creas, ambas tienen el mismo rostro. Literalmente, cuando estaban pensando en qué máscara ponerle a Michael Myers para hacerlo aterrador, los creadores de Halloween básicamente dijeron: hola chicos, hoy les enseñaré cómo hacer una máscara de Michael Myers el tipo de Halloween. Paso número 1, consigue una máscara del Capitán Kirk. Paso número 2. Y bueno chicos, eso es todo por el tutorial. ¿Cómo se sentirá ser William Shatner y saber que tu cara es usada como una máscara aterradora en una película de terror de un asesino serial? El congelador industrial del exorcista. En la película El exorcista, las escenas en el cuarto de Regan fueron grabadas dentro de un congelador industrial gigante. Esto se hizo con el propósito de que el cuarto fuera lo más frío posible, así como estaba descrito en el libro original de 1949. La polémica de Holocausto Caníbal. La pregunta no es cuál fue la polémica en la que se vio involucrada esta cinta. La pregunta es cuál no fue la polémica que tuvo. Si no viste Holocausto Caníbal, te voy a dar un resumen. Sangre. Fin del resumen. Es una película cruda y violenta con el único fin de ser cruda y violenta. La historia de esta es acerca de 4 jóvenes documentalistas que se adentran en la selva del Amazonas para realizar un reportaje sobre las tribus que habitan en esta, la cual ellos no saben todavía practican el canibalismo. Y bueno, te dejo que adivines qué sucede después. La película es muy realista para la época. Incluso hasta el día de hoy hay muchas personas que les sorprende algunas de las escenas mostradas en esta.
Aparte, la película es pionera en el estilo de documental falso, un estilo que se volvió famoso por cintas como El proyecto de la bruja de Blair, pero que mucha gente desconoce comenzó con este filme. Debido al alto realismo y las viscerales escenas mostradas, esta película recibió bastante polémica, pues muchas personas llegaron a creer que lo que se mostraba en ella era real. Tanto así que el director de la película, Ruggero Deodato, tuvo que ir a juicio a mostrar que los asesinatos cometidos en la película eran en efecto una película. Esto ligado con el hecho de que no se sabía nada de ninguno de los actores que murieron en el filme, ninguno de ellos apareció en ningún tipo de medio, ya sea en películas, comerciales o series, durante un año tras el estreno de Holocausto Caníbal, cosa que levantó muchas sospechas al público. La razón de esto es mucho más simple de lo que cree. La verdad es que Deodato quería hacerle creer al público que todo era real, y por esto hizo que los actores firmaran un acuerdo donde prometían que no saldrían en nada por un año después del estreno de la película. Así que se ganó lo que estaba buscando. Aunque el director logró demostrar que nada era real, esto no lo salvó de que la película fuera prohibida en solamente 50 países. The Wicker Man y Midsommar. Midsommar y Wicker Man. Tal vez dirías que esas son dos películas completamente diferentes, y si piensas eso, significa que no viste ninguna de estas dos películas. Es muy difícil no darse cuenta de las similitudes entre estas dos películas. Es más, algunas personas se refieren a Midsommar como The Wicker Man con esteroides, no verifiques eso. En casi todo sentido, Midsommar, una película de 2019, tuvo una gran influencia de la cinta de 1973, The Wicker Man. Ambas películas comparten tramas similares. Ambas tratan sobre personajes que son víctimas de cultos religiosos extremistas en un campo alejado de la sociedad. Aparte de las similitudes en la trama, ambas películas comparten un detalle peculiar. Muchas películas de terror ocurren en la fría y oscura noche, cuando no se da ninguna pizca de luz y la audiencia apenas puede ver qué sucede en la pantalla. Midsommar y The Wicker Man son innovadoras en ese sentido, pues ambas películas transcurren en un hermoso campo natural con un soleado día como escenario para una brutal matanza y horribles sacrificios inhumanos cometidos por fanáticos religiosos. Ambas son increíbles películas de terror y suspenso, y si ya viste alguna de ellas te recomiendo encarecidamente que veas la otra, pues a pesar de ser películas muy similares, cada una tiene su estilo único que las hacen resaltar. Había dos monstruos en Cloverfield. Ya en el segundo nivel comenzamos a ver teorías que tienen mucho más fundamento y están mejor argumentadas, pero que siguen siendo teorías. Cloverfield es sin duda mi película documental falso y película de monstruo favorita. La película trata sobre un grupo de jóvenes en Nueva York quienes están celebrando una fiesta de despedida de uno de sus amigos, cuando sin aviso toda la ciudad comienza a ser atacada por un monstruo gigante, el cual no tiene ni idea de dónde salió. La película es grabada en documental falso y todo se nos muestra a través del punto de vista de los protagonistas. Por lo tanto, así como ellos, nosotros los espectadores no tenemos idea de qué está pasando. ¿Qué es esta criatura? ¿De dónde vino? ¿Por qué está atacando la ciudad? ¿Y acaso es solo una criatura atacando? Todas esas preguntas no son respondidas de ninguna forma en la película y queda la imaginación de quien la ve resolverla. O más o menos. Verás, esta película cuando salió por allá de 2008 tuvo una de las mejores campañas publicitarias que he visto. Para jugar con la idea de que todo lo que estaba ocurriendo era real, se crearon perfiles en redes sociales para todos los personajes, se crearon artículos de noticias, videos falsos, también se crearon páginas que revelaban más información de la película. En toda esa información se revelaron varias cosas, como por ejemplo, se reveló que el monstruo no vino del espacio como creían algunas personas por una imagen al final de la película. En cambio, Cloverfield vino de las profundidades del océano y fue despertado por una empresa de explotación petrolera, la cual tenía fines malvados. También se reveló que esta criatura gigante de más de 100 metros, por más sorprendente que suene, no era un adulto, sino que en realidad se trataba de un bebé Cloverfield. Esto hizo que algunas personas crearan la teoría de que durante toda la película el ataque es provocado por dos monstruos, el bebé en cuestión y su madre, que están tratando de reunirse
mientras matan a millones de personas. Esta teoría tendría mucho sentido. Digo, si Cloverfield es solo un bebé, eso significa que su madre debe estar cerca. Incluso significaría que hay toda una civilización de Cloverfield dentro del océano, ¿cierto? No, eso sería muy estúpido y no tendría ningún sentido como no los vieron nunca. Y creo que eso mismo pensó J.J. Abrams cuando lanzaron la película Cloverfield Paradox. En esta película de 2018 se nos explica qué fue lo que ocurrió en 2008 en Nueva York. ¿Recuerdas que hace 10 segundos dije, se reveló que el monstruo no vino del espacio como creían algunas personas por una imagen al final de la película? Bueno, en Cloverfield Paradox se revela que el monstruo en realidad vino de otra dimensión que fue abierta por un grupo de científicos que intentaban conseguir energía infinita y la acabaron recagando e hicieron que un monstruo Cloverfield apareciera en una dimensión aleatoria en el fondo del océano de Manhattan, el cual sí es un bebé confundido, pero para nada está con su mamá, ya que una mamá Cloverfield es un monstruo de más de 2000 metros de altura y llega hasta la estratosfera de lo alto que es. Por eso es imposible que una mamá Cloverfield haya estado en Manhattan, ya que fácilmente la habríamos visto y hubiera hecho mierda a todo el mundo y creado el apocalipsis de todo el fucking planeta Tierra. Les dije que era un fan de Cloverfield. La Purga es una precuela de los Juegos del Hambre. La Purga y los Juegos del Hambre tienen conceptos similares llevados a cabo de forma diferente. Ambas películas tratan sobre un futuro distópico donde los gobiernos deciden tomar unas medidas muy radicales para controlar la sobrepoblación mundial. ¿Cuáles medidas radicales, te preguntarás? Mátense todos. Esta teoría busca unir en un mismo universo estas dos películas, que no son muy diferentes una de otra. Según esta teoría, la purga finalmente se rebeló en contra de la gente de Estados Unidos, que pensó que era moralmente incorrecta. Esta elección dividió el país en distritos, los cuales fueron ordenados por clase. Se llegó a un compromiso de que la purga ya no sería una noche de crimen libre para desatar la violencia de cada individuo de forma salvaje, sino que en cambio sería una competencia más organizada que serviría de entretenimiento para todo el país. Halloween 3D. ¿Recuerdas las películas de Halloween dirigidas por Rob Zombie? ¿No? En 2007, Rob Zombie fue el encargado de dirigir dos películas como parte de un remake de la saga de películas de Michael Myers, Halloween. Algunas personas dicen que estas películas fueron muy buenas y que son incluso mejores que la cinta original. Esas personas deberían buscar atención médica ahora mismo porque algo les está pasando en el cerebro. Estas películas no fueron buenas. Yo soy un gran fan de Rob Zombie y tengo que admitirlo. Fan de su música, pero fan al cabo. Estas películas no son buenas representaciones de Halloween. Quizás si hubieran tenido otro nombre y fueran una cosa completamente diferente, no hubieran sido tan criticadas como fueron. No creo que sean horribles películas para nada. Creo que su calificación en IMDb le queda bien, pero el hecho de que están ligadas a esta película no les ayuda mucho. Y como muchos casos de buenos directores haciendo malas películas, la razón del producto final ser como fue se debió a las personas con dinero queriendo involucrarse y modificar la cinta. I was under contract for 3 movies and eventually negotiated myself out of one of the films because I was like, if I do 3 movies with these guys, I'm going to kill myself. It was like dealing with a crazy person, an absolute crazy person who, like, whatever they said on Friday was different by Monday, was different by Tuesday. I mean, I really thought I made two Halloween films for them. And by the end of it, I was like, I never want to make another movie. I never want to see another movie. I never even want to talk about it. They just made me hate everything about. And I actually was hoping the movies failed just because I didn't want them to be a success for them because it was just so awful. El producto final fue mal recibido, tanto por la crítica como por los fans de la saga de Halloween. Esto hizo que se cancelara la tercera y última entrega de la trilogía, la cual iba a ser titulada Halloween 3D. Lo siento a los que les gustaron estas películas, pero qué bueno que se canceló. Babadook representa la depresión. Algunos podrían ver esto como una teoría, pero personalmente yo veo esto como un hecho confirmado. Babadook es una película del 2014 que cuenta la historia de una mujer viuda que está tratando de criar a su hijo lo mejor que puede mientras lidia con la muerte de su fallecido esposo, y que es atormentada por Babadook, una criatura horrible que salta desde un cuento infantil solo para hacerles la vida imposible e intentar matarlos. Debido a la carga emocional en la película, tengamos en cuenta que más de una película de terror, Babadook es una cinta altamente dramática, con muchos elementos de terror psicológico.
No es loco asumir que el Babadook es tan solo una representación de la tristeza y la locura creciente de una mujer viuda y un niño sin padre, que se está demostrando en ellos con actitudes incluso esquizofrénicas. O simplemente el monstruo es una metáfora de la depresión que ambos tienen y que poco a poco los está atormentando. Como sea, esta es una posibilidad muy fuerte y que hace ver esta película de una forma muy diferente. Insidious y Juego de Miedo. Insidious y Juego de Miedo son dos películas de terror, ambas dirigidas por James Wan. Por cierto, hablemos de la cantidad de películas que ha dirigido James Wan. Juego de Miedo, Insidious, El Títere, El Conjuro, Annabelle, Cuando las luces se apagan, La Ouija, La Maldición de la Llorona, Aquaman, Rápidos y Furiosos 7. No, es un chiste. Él no dirigió La Ouija, pero sí dirigió tanto El Juego del Miedo como Insidious, y por eso, como a muchos directores, decidió incluir un pequeño easter egg de una película en otra. Por eso, en una escena de la película Insidious, podemos ver un dibujo de Jigsaw en una pizarra en el fondo, el personaje principal de la primera película dirigida por James Wan, la cual lo puso en la mira como un director famoso. Final alternativo de Fright Night. Si todavía no has visto la película Fright Night de 1989, es probable que nunca la vayas a ver, así que te voy a spoilear el final. El vampiro malo se quema, fin, todos son felices, qué bien. Pero, en el final original, se quería que Charlie, el protagonista, y su novia estuvieran viendo televisión y que el presentador del programa se transformara en un vampiro y viera la cámara dándole un gran susto a Charlie, terminando la cinta y dejándole la boca abierta a la audiencia. La idea original para la saga de Halloween. Hoy en día todos asumimos que la saga de películas Halloween son todas enfocadas en el asesino enmascarado Michael Myers. Y eso es porque lo son todas excepto una. Pocos recuerdan Halloween 3 el Día de la Bruja, pero aquellos que la recuerdan sabrán que esta fue la cinta de Halloween en donde Michael Myers no aparece ni una vez. Para entender esto tenemos que saber que en Halloween 2 la cinta terminaba con Michael Myers completamente muerto, pero bien muerto, con un disparo en la cabeza muerto, prendido en fuego muerto, sin forma de revivir muerto, bien muerto. Y los productores no querían sacarse de la manga el típico, no, en realidad no murió, mira, aquí estás inmortal. No. En cambio, se revisaron la otra manga y se sacaron la carta mágica de reiniciemos todo y cambiemos completamente el concepto de Halloween. Ahora, cada película sería sobre un tema distinto, todos claro con la temática de Halloween, y empezaría con esta cinta que se alejaría del slasher y se enfocaría en el terror paranormal, los sacrificios y las brujas. ¿Y por qué no siguieron con esto?, te preguntarás. Por eso. Si esta película no fue un éxito, mucha gente ni siquiera sabe que existe, y creo que es triste porque últimamente se ha generado mucho debate de personas que dicen que esta cinta es criminalmente infravalorada. Ya si esa declaración es verídica o no, lo dejo a tu opinión. Si quieres saber mi opinión, no es tan mala. Es un 6, incluso un 7, 7.5. Las abejas de Candyman. Las abejas fueron criadas especialmente para la película. Tenían que asegurarse de que las abejas solo tengan 12 horas de edad y parecieran abejas adultas, pero que su aguijón no fuera lo suficientemente potente como para hacer ningún daño real. De igual forma, las abejas lo iban a picar e iba a doler un poco. Por eso, el actor Tony Todd hizo un trato en el que por cada picadura de abeja que sufriera mientras se rodaba la escena, se le iba a pagar $1,000. En total, cuando terminaron el rodaje, las abejas lo picaron 23 veces, haciendo un total de $23,000. Vale la pena, sean sinceros. Versión con efectos prácticos de La Cosa 2011. Estos son los efectos de La Cosa de 2011. Estos son los efectos de La Cosa de 1982.
Los efectos de La Cosa en 1982 simplemente se veían más realistas. Absurdos, un poquito, pero reales. Había algo más físico en ellos que le daba una sensación de realismo y los hacía repugnantes. En cambio, en la de 2011, tan solo se ven absurdos y falsos. Mira esta escena, ¿me vas a decir que no puedes notar el CGI? Para ser justos con La Cosa de 2011. Por cierto, ¿quién fue el encargado de escoger el nombre? A primera vista pensarías que esta película, al tener el mismo título que el original, es un remake de la película de 1982, pero no lo es. Esta película es una precuela de la película de 1982, la cual es a su vez un remake de una película de 1951, El Enigma de Otro Mundo, la cual está basada en el libro de John Campbell de 1938, ¿Quién anda ahí? ¿Me estás siguiendo a este punto? ¿Por qué Matthijs van Heiningen Jr.? Holy shit, bro. ¿Por qué decidió llamarle a su película igual que la de 1982 si no es un remake de esta? John Carpenter hizo un remake del Enigma del Otro Mundo y no decidió ponerle el mismo nombre. ¿Cuál es el punto de que una precuela se llame igual que su sucesora? ¿Dónde estaba? Ah, sí. Para ser justos con La Cosa de 2011, en un principio Matthijs van Heiningen Jr. sí quería usar efectos prácticos como lo hizo su antecesora sucesora, pero se echaron para atrás en el proceso de edición y cambiaron todo por unos efectos visuales mediocres. Buen trabajo, Heineken. Arruinaron las miles de horas de trabajo de todo el equipo que hizo los efectos prácticos, modelos, animatrónicos, maquillaje, todo despreciado. Qué vergüenza. El piloto de Saw. El piloto del juego de miedo, conocido como Saw 0.5, fue un cortometraje de 9 minutos y medio lanzado en el 2003, dirigido por James Wan, el cual fue usado para mostrarlo a varios estudios y actores mientras se armaba un guión completo para la película, que fue finalmente hecha en 2004. Charlie Sheen y Guinea Pig. Si no viste Guinea Pig, te voy a dar un resumen. Sangre, mucha sangre. Fin del resumen. Los filmes de Guinea Pig son una serie de películas japonesas de horror gore de los años 80, con efectos especiales extremadamente detallados y violencia gráficamente explícita. Guinea Pig es una de esas películas que miras si te gusta ver eso. Es una película gore y una muy realista, tan realista de hecho, que dio para una historia interesante que involucra al actor de Two and a Half Men, Charlie Sheen. En 1991, crítico y escritor de cine Chris Gord le dio una copia de Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood, al actor ya mencionado Charlie Sheen. Cuando Charlie vio la cinta quedó completamente horrorizado y seguro de que lo que estaba viendo era un metraje snuff, por lo que inmediatamente contactó al FBI para denunciar el material. Los federales confiscaron la cinta y llevaron a cabo toda una profunda investigación para descubrir que todo se trataba de buenos efectos prácticos y el gran morbo de los japoneses por el gore. El universo cinematográfico de Full Moon. Full Moon Features es una compañía estadounidense de producción y distribución de películas creadora de grandes clásicos como Puppet Master, Ginger Deadman, Evil Bone, o tal vez lo conozcas mejor por Ginger Deadman vs Evil Bone, grandes clásicos, claro. Get your little ass over here and smoke this shit. Son una productora de películas B. Sus películas no son tomadas en serio y ellos no buscan serlo. Son películas perfectas para sacarte unas risas o para preguntarte si lo que estás viendo es real o estás bajo los efectos de la marihuana a pesar de que nunca has consumido marihuana. A Full Moon, como no podía ser, le gusta conectar sus películas entre sí, lo que ha creado el término del universo cinematográfico de Full Moon. Así que agárrate, Marvel, hay unos nuevos chicos en el barrio. 10 de 10, la ponemos en la S, fácil. La Cosa no murió. Esta es una de esas teorías que es más un hecho que una teoría. La Cosa de 1982, hagamos como que esto nunca existió. La Cosa cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses en Antártida que se encuentran con una forma de vida extraterrestre parasitaria sin anatomía que asimila y luego imita a otros organismos. En palabras más simples, un parásito que infecta a las personas y las copia. Es muy difícil definir a la Cosa y cómo funciona. Es más, ni siquiera sabemos cómo se ve en su forma original, si es que tiene una forma, claro. Durante toda la película solo vemos a la Cosa una vez ha capturado el cuerpo de una persona. Aparte, sabemos que la Cosa puede replicar de forma exacta a una persona, no solo desde su apariencia, sino también la voz, los manerismos y la personalidad de la misma. Por esta razón, ¿cómo sabemos a ciencia cierta cuando está en el cuerpo de una persona y cuando no? Y más importante, ¿cómo sabemos cuando está completamente muerta y cuando no? Incluso déjame llevarlo un paso más allá y preguntar
¿cómo sabemos si solo hay una? El final de la cinta termina con MacReady y Child sentados en la nieve junto al laboratorio encendido en llamas, ambos heridos y con desconfianza del uno al otro, sabiendo que nadie los rescatará y se morirán en la nieve sin la seguridad de que quien están viendo frente a frente no es la criatura extraterrestre. Y fin, eso es todo. Con un final tan ambiguo y misterioso, la película prácticamente nos está diciendo en voz alta que la cosa podría estar muerta o no. O sí, pero no. Tú decides qué pensar. Freddy vs. Jason vs. Ash. En 2003, Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street y Jason de Viernes 13 se conocieron en la película de terror Freddy vs. Jason. Con más de 116 millones de dólares en recaudación, parecía que iban a revitalizar ambas franquicias de horror clásicas para una nueva generación de espectadores, pero no lo consiguieron. Por cierto, quiero que vean algunas de las escenas de esta película, con Freddy y Jason haciendo artes marciales y el metal de fondo. Esto grita a principios del 2000. Ya, eso es todo, solo quería que vieran eso. Sigamos con el video. Sin embargo, planificaron una secuela que hubiera sido el crossover definitivo de las películas de terror, juntando a Freddy vs. Jason vs. Ash de Evil Dead. Si bien esta película nunca sucedió, el concepto se convirtió en una serie de cómics. Al parecer el problema fue que Bruce Campbell, actor de Ash en la franquicia de Evil Dead, rechazó el proyecto porque tenía conflicto con otros proyectos. Lo siento chicos, tenía que hacer sus cameos en Spider-Man y Super Escuela de Superhéroes. Por favor, ¿cómo puedes rechazar Super Escuela de Superhéroes? Habían 3 asesinos en Scream. Me imagino que todos los que estén viendo el video a este punto ya han visto Scream. Si no la has visto, ¿qué haces aquí? Vete, chu. Anda a ver la película y vuelve. Scream es una película de horror del año 1996, en la cual, al final de la misma, se revela que los asesinatos cometidos por el asesino enmascarado Ghostface en realidad son llevados a cabo por 2 personas, Billy y Stu. Pero esta teoría quiere llevar a las cosas más lejos, asegurando que los asesinatos en realidad son cometidos por 3 personas, debido a varias escenas en la cinta, en la cual se necesitaba más de 2 personas para llevarse a cabo los asesinatos. ¿Y quién es el tercer asesino?, te preguntarás. Bueno, así es. Doofy. Scary Movie lo confirma, esto es prácticamente canon. Psicosis y Halloween ocurren en un mismo universo. Este es otro de esos casos donde un easter egg se acaba convirtiendo en una teoría. Sam Loomis en Halloween es el psiquiatra a cargo de Michael Myers que se encarga de matarlo, revivir y matarlo y matar. Ahora, Sam Loomis en Psicosis fue el novio de Marion Crane, la víctima de Norman Bates, y luego el esposo de la hermana de Marion, Lila Crane, con quien atrapan a Norman. ¿Alguien más se había dado cuenta de este extraño triángulo? Ambos personajes tienen el mismo nombre. Esto fue hecho a propósito, como un guiño, pero algunas personas han asumido que se debe a que son el mismo personaje, a pesar de que lo anterior no tiene ningún sentido. Pennywise y Killer Bob son la misma persona. Estoy seguro de que todos conocen a Pennywise, pero también estoy seguro de que no muchos conocen a Killer Bob. De la mítica serie de David Lynch, Twin Peaks, Killer Bob es una entidad interdimensional que se alimenta del dolor y la tristeza. Killer Bob posee a seres humanos para así perpetrar actos horribles de asesinato y violación para así alimentarse con el dolor y el sufrimiento de sus víctimas. ¿Esto no te recuerda a alguien? Pennywise, o eso, es una criatura interdimensional antigua que se alimenta del miedo de las personas. Tanto Killer Bob como Pennywise son criaturas cósmicas indescriptibles por el ser humano, las cuales cambian de forma y toman la apariencia de cosas que los seres humanos podemos asimilar y, más que todo, de temer. Ambos cambian de formas a animales o insectos en ciertos puntos de la historia. Pennywise lo vemos convertirse en una araña, mientras que a Killer Bob lo vemos convertirse en un insecto volador extraño. Debido a la naturaleza y grandes similitudes de ambos, no sería extraño pensar que son la misma criatura en diferentes lugares o diferentes épocas. The Man Who Laughs y el Joker. The Man Who Laughs, o El Hombre que Ríe, es una película de 1928, cuyo personaje principal sirvió como inspiración para uno de los villanos más icónicos de los cómics, el Joker. Marvel Zombies vs. Army of Darkness.
Marvel Zombies vs. Army of Darkness es una serie de cómics publicados por Marvel Comics con asociación de Dynamite Entertainment. Este es un crossover en el que Ash Williams, héroe de Evil Dead, ha sido transportado al universo Marvel, pero al universo Marvel que ha sido alterado por un virus y es habitado por muertos vivientes, opuestos a los superhéroes y supervillanos de Marvel Comics. Stephen King odiaba la versión de Kubrick del Resplandor. Yo ya he hablado de esto en un video, específicamente en el video Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 es el mejor juego de Dragon Ball. Sí, empecé hablando de Dragon Ball pero terminé hablando del Resplandor, así son las cosas aquí, no hay orden. ¿Sabías que Stephen King es uno de los mejores escritores de todos los tiempos, pero uno de los peores críticos del cine de la historia? No quiero entrar en detalle, pero básicamente Stephen King, el escritor del libro del Resplandor, no estuvo contento con la adaptación cinematográfica de su libro hecha por Stanley Kubrick. La razón de esto fue la libertad creativa que se tomó Kubrick a la hora de cambiar la historia original y varios aspectos tanto en la trama como en los personajes de la misma. Es triste que Stephen King solo vea la película desde el punto de vista de qué tan fiel le fue a su libro y no se dé cuenta que esta es una de las mejores películas basadas en uno de sus libros, de lejos. Máscara de Scream. La icónica imagen de Ghostface no es fruto de las mentes creativas del equipo original de Scream o de un diseño surgido de los diseñadores. El origen de Ghostface es mucho más banal, así lo explica el escritor de la película original, Kevin Williamson, quien dice: nadie pudo ponerse de acuerdo respecto a una máscara. El guión solo decía asesino enmascarado, pero no especificaba cómo sería la máscara o el atuendo. Recuerdo que estábamos haciendo un scout de localizaciones y encontramos a Ghostface en una caja llena de cosas en un garaje. Wes la miró inmediatamente y dijo: es como el famoso cuadro del grito. Así que la llevamos a nuestro equipo de producción y dijimos: improvisa sobre esto, haz algo parecido. Debieron hacer 20 diseños diferentes, el estudio rechazó cada uno de ellos y finalmente pensamos: ¿por qué no compramos los derechos de esta máscara? Dicho y hecho, la productora Dimension Films compró los derechos de la máscara a la compañía Fantastic Face, propietaria del disfraz creado en 1991 y que, gracias a la saga Scream, finalmente se ha convertido en todo un icono del cine del terror slasher desde mediados de los años 90. Event Horizon y Hellraiser comparten el mismo universo. Nos encontramos con otra teoría que intenta unir los universos de dos películas diferentes. Hellraiser y Event Horizon ambas son películas de horror con temas de ciencia ficción, y ambas tienen bastantes temas en común en su trama. Tanto en Hellraiser como en Event Horizon se habla de entradas o puertas a otras dimensiones a través de aparatos extraños. En Hellraiser se nos presenta la caja de Le Marchand, un rompecabezas que abre puertas que conducen al infierno. Según esta teoría, el Dr. Wheeler, protagonista de Event Horizon, accidentalmente abrió una de esas puertas y de esta forma fue al inframundo como se ve en la película. Aparte, tenemos que tener en cuenta que en ambas películas los métodos de tortura usados por las criaturas del infierno son muy similares, con la particularidad de ser bastante sádicos y depravados. El bucle de tiempo en el proyecto de la bruja de Blair. Si creíste que lo de Cloverfield era confuso, en el proyecto de la bruja de Blair de 1999, al final, Heather llega a una casa abandonada en el bosque. Esta casa es propiedad de Rustin Parrs. En el proyecto de la bruja de Blair 3 de 2016, se explica que Rustin Parr fue un hombre que bajo el mando de la bruja asesinó a 7 niños en 1941 y fue ahorcado por esto meses después, y su casa fue destruida. Ahora, ¿cómo es posible que Heather haya entrado y paseado por esta casa que fue destruida en 1940? Aparte, tenemos que tener en cuenta que durante la película, Heather, Mike y Josh caminan por días en el bosque y siempre terminan en el mismo lugar. Incluso en su diario, Heather escribe: todavía no puedo entender cómo caminamos en círculos hoy. Yo tuve la brújula conmigo y los tres la miramos cada 5 minutos. Nos estuvimos dirigiendo hacia el sur todo el día. ¿Cómo se supone que caminamos en círculos? La explicación es que Heather, Mike y Josh, las víctimas del proyecto de la bruja de Blair, se adentraron en una zona en el bosque en la que el tiempo estaba alterado. O de forma más simple, viajaron hacia el pasado a 1940, cuando la casa seguía de pie y Rustin Parr seguía vivo, y fue este mismo Rustin Parr el que asesina a Mike, a Heather y a Josh.
Freddy Krueger es en realidad el padre de Nancy. Esta es una teoría que asegura que Freddy en realidad puede ser el padre de Nancy. La teoría afirma que esta relación es la razón por la cual Freddy está obsesionado con el personaje de Nancy, y posiblemente el por qué ella es capaz de derrotarlo, al menos temporalmente. Según esta interpretación, Freddy no solo está apuntando a los hijos de las personas que lo quemaron vivo, sino que también persigue particularmente a la madre de Nancy por ocultar su relación. Algunas de las pruebas de este secreto incluyen las formas aparentemente más personales en que Freddy tortura a Nancy, en comparación con las brutales muertes de sus amigos, y el guante encontrado en el sótano de los Thompson. Ahora, la teoría de que Freddy Krueger es el padre de Nancy Thompson se contradice con algunas cosas mostradas en la película, como que en realidad la madre de Nancy le tenía miedo a Freddy porque él les arrebató la vida de sus hermanos. Trato real con el demonio en Actividad Paranormal. Ahora, estas sí son las teorías que importan. Hay gente que cree que el director de Actividad Paranormal hizo un pacto con el mismísimo Satanás para así poder asegurar el éxito financiero y la fama de su cinta de terror de bajo presupuesto. ¿Cuáles son las bases para sostener esta teoría? Ninguna. Bueno, el hecho de que antes de hacer esta película, Oren Peli no era nadie en la industria, y después de hacer esta cinta de muy bajísimo presupuesto, específicamente $15,000, se volvió un éxito de la noche a la mañana, recaudando más de $193 millones. Eso es un total de 12.800 veces su presupuesto, uno de los éxitos más grandes de Hollywood. ¿Cómo lo pudo hacer un simple tipo que antes de esta película trabajaba como programador de videojuegos? Pues fácil, con la ayuda de Lucifer, Jason Blum de Blumhouse. Disney hizo una película de terror. Ya, ¿que Disney hizo qué? Disney es conocido por ser una empresa muy family friendly, podríamos decir demasiado incluso. Disney es famoso por nunca pasarse de la raya y siempre intentar complacer a cuantas personas puedan. Si Disney fuera una persona, sería la chica que comparte posts que dicen solo vibras positivas. Pero así como todas esas personas que no paran de sonreír 24/7, Disney tiene una época rebelde, una época punk, en la que decidieron hacer una película de terror, y esa época fue, claro, en los 80. Los 80 fueron una época muy loca, yo les puedo asegurar, ya que yo no estaba vivo. En los 80, Disney se atrevió a hacer algo que en la actualidad no se atreverían ni a pensar. En los 80, Disney tenía libertad creativa. Tanta libertad que en algunos filmes se alejaron de su colorido estilo y se fueron por un tono más oscuro, con personajes y tramas un poco más terroríficas. Todo esto se vio muy fuerte en la película de 1980, The Watcher in the Woods. Una película acerca de una familia estadounidense que se muda a Inglaterra, a una casa situada en medio de un bosque. Al poco tiempo de llegar, los hijos empiezan a tener extrañas visiones relacionadas con muertos que podían estar producidas por el espectro atormentado de la hija de la propietaria, Karen, que desapareció en circunstancias misteriosas. Te preguntarás por qué Disney no hizo más películas como esta, y bueno, The Watcher in the Woods por poco produce el cierre y la quiebra de la prestigiosa compañía, siendo el fracaso más sonado de Disney en los años 80. Disney por poco llega a la quiebra y tuvo grandes problemas económicos que no se resolvieron hasta 1989 con el estreno de La Sirenita. Así que sí, por eso es que no siguieron con la libertad creativa y tomaron el camino de las princesas y la animación para niños, como la que tienen ahora. Y ahora son la empresa con más dinero del mundo, súper exitosa, bla bla bla. Halloween y Nosotros pasan en el mismo universo. Nosotros es una película de 2019 acerca de una familia que es atacada por un grupo de doppelgangers malvados. Según esta teoría, lo que le pasó a la familia Wilson en Nosotros podría ser lo mismo que le ocurrió a un pequeño Michael Myers en Halloween. Si recordamos, en Halloween, Michael Myers es un niño aparentemente normal, el cual una noche de Halloween le entra un espíritu asesino y decide acabar con la vida de su hermana. Entonces, siguiendo con esta teoría, ¿qué tal si el pequeño Michael en realidad fue reemplazado por su doppelganger malvado, así mismo como le ocurrió a los Wilson? Muertes de animales reales en Holocausto Caníbal. ¿Recuerdas que te dije que no hubo muertes reales de personas durante la filmación de Holocausto Caníbal? Bueno, desafortunadamente no aplicó la misma suerte para los animales. Lastimosamente un total de 6 animales fueron matados en cámara y ninguno de una forma piadosa. Un cerdo, un mono, una tortuga
y una araña fueron matados para la película de formas muy brutales y gráficas.